Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición. Feliz inicio de semana a todos ustedes. Continúo con el caso de Luigi Mangione, el joven de 26 años de edad acusado de matar al CEO de United Healthcare. ¿Por qué el cargo más fuerte que enfrenta es asesinato en segundo grado? Con las pruebas que tiene la fiscalía de que Mangione supuestamente pretendía usar una bomba para matar al ejecutivo en Manhattan, ¿podría él ser acusado de terrorismo? Antes de discutir este tema con un abogado criminalista y el fiscal de distrito, le pido que me ayude a cumplir la meta de lograr tener 50,000 suscriptores antes de que termine el año. Para ello, lo invito a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. Y siempre recuerde suscribirse a este canal en YouTube. Otro favor que necesito es su contribución para poder financiar este proyecto informativo que es 100% independiente. Si desea y puede colaborar, simplemente haga clic en el link que aparece en la descripción de este video o en el primero que sale en este canal en YouTube, o visite la página web que tiene en pantalla y allí dejar su donación. Con su ayuda, acá en Eni con Más estaremos siempre con la verdad. Como les decía, Luigi Mangione enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado por la muerte del director ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson, a plena luz del día en una acera de Manhattan. Dada la imagen del asesinato captada por una cámara de vigilancia, una figura con una capucha oscura y una mochila gris que le dispara fatalmente al ejecutivo por la espalda desde varios pies de distancia, el caso puede parecer un candidato obvio para un cargo aún más severo del que enfrenta. Aunque la evidencia incluye un video de vigilancia y objetos incriminatorios encontrados en su posesión, a Mangione no se le acusa de asesinato en primer grado debido a las limitaciones legales de Nueva York, donde este cargo se reserva para circunstancias agravantes específicas que incluyen cuando la víctima es un juez, un oficial de policía o un socorrista, o cuando el crimen implica un asesinato a sueldo o una intención de cometer terrorismo, según expertos legales. Aún así, los fiscales podrían elevar los cargos si emergen pruebas de premeditación, ya que Mangione expresó odio hacia la industria de seguros y corporaciones estadounidenses. Su nota manuscrita y publicaciones en redes sociales sugieren motivaciones simbólicas y desafíos a la corrupción corporativa. Un cargo de asesinato en primer grado elevaría el ya alto perfil del caso y reduciría la posibilidad de que los abogados defensores pudieran rebajar el cargo de asesinato en segundo grado a uno aún menor, con una sentencia máxima mucho más leve. Como saben, el joven de 26 años fue arrestado en un McDonald's de Pensilvania y tenía consigo una pistola fantasma impresa en 3D, un pasaporte, identificaciones falsas y otros documentos relacionados con el caso. Allí fue formalmente instruido de varios cargos criminales. El arma que tenía al momento de su arresto coincide con los casquillos de bala encontrados en la escena del crimen. Cada casquillo tenía inscripciones como deny, defend y depose, o sea, negar, defender y deponer, palabras relacionadas con prácticas criticadas en la industria de seguros. Sus huellas también coinciden con las de los artículos comprados antes del homicidio. Y como les dije, las imágenes captadas por cámaras de vigilancia lo vinculan al lugar de la tragedia fuera del Hotel Hilton. Al momento de su arresto, Luigi Mangione tenía una nota manuscrita que denunciaba la corrupción corporativa y publicaciones en redes sociales que mostraban su ira. Según un informe del Departamento de Policía de Nueva York, Mangione veía el asesinato como un acto simbólico contra la codicia corporativa y los juegos de poder de las grandes empresas. Sus acciones han generado preocupación entre otros ejecutivos quienes temen actos similares. En Nueva York, Mangione enfrenta 5 cargos criminales
y si se demuestra que el asesinato tenía como objetivo intimidar a la población o influir en la política corporativa, el caso podría ser elevado a un acto de terrorismo, permitiendo un cargo de asesinato en primer grado. La evidencia continúa siendo analizada, incluidas pruebas de ADN, huellas dactilares, videos y los resultados de pruebas forenses para construir una cronología detallada de los movimientos de Mangione antes y después del crimen. Esto mientras los fiscales neoyorquinos preparan el caso para un gran jurado. Debido a que Mangione viajó desde Atlanta a Nueva York en un autobús Greyhound días antes del asesinato, los fiscales federales podrían acusarlo de violencia interestatal, con penas que incluyen cadena perpetua o hasta la pena de muerte, que Nueva York no contempla. Escuchemos la explicación que me dio el abogado criminalista Chada Jiménez durante una entrevista exclusiva para Eni con Más. Licenciado Chada Jiménez, muchísimas gracias por su tiempo. Hola, buenas tardes, buenos días. Muchísimas gracias, licenciado. Licenciado, ¿qué significa el hecho de que Luigi Mangione no esté acusado de asesinato en primer grado, sino simplemente asesinato en segundo grado? Eso más que nada es la forma en que las leyes están escritas en el estado de Nueva York. Es algo muy diferente en cada estado determina cómo clasifican un crimen. Por ejemplo, en Georgia, donde yo practico, no hay grados de asesinato. ¿Es asesinato o no es asesinato? El asesinato en primer grado en Nueva York solamente califica cuando es contra un oficial, un policía, un político o con el propósito de terrorismo. Es posible que con ese factor de que tal vez puedan decir que el propósito de este crimen fue para inculcar terrorismo, entonces lo acusarían en primer grado. Pero normalmente cuando es el asesinato de una persona, aunque sea premeditado, en Nueva York es asesinato en segundo grado. ¿Y qué elementos debe probar la fiscalía para obtener una condena por asesinato en segundo grado? Es más que nada que una persona murió y la causa de la muerte fue el acusado y que no hubo una excusa legal, no fue en autodefensa, no fue por un crimen de pasión, sino que fue premeditado y tenía la intención de tomarle la vida a esa persona que murió. ¿Existe la posibilidad de que los cargos cambien en el futuro? ¿Y en qué se basaría la fiscalía para presentar cargos más fuertes? Como el único cargo más fuerte que yo puedo pensar sería el acusarlo en el primer grado por si pueden demostrar que su intención fue el alterar la forma en que las personas viven de día a día, que eso sería terrorismo. La definición de terrorismo sería lo que les ayudaría a poder subir el cargo, pero el castigo sigue siendo el mismo. El castigo sería cadena perpetua. Ahora que usted menciona el cargo de terrorismo, es uno de los que se menciona. Tengo entendido que Luigi Mangione planeaba utilizar una bomba para matar al CEO de United Healthcare, pero no quería matar a personas inocentes en Manhattan. Entonces, si la fiscalía quiere presentar cargos de terrorismo, ¿qué pruebas debería presentar? El hecho de que quisiera haber usado una bomba o no, eso no es lo que lo hace terrorismo. El terrorismo es más la intención de afectuar a cómo se comporta la sociedad. Por ejemplo, en inglés, te lo voy a leer en inglés, voy a tratar de traducirlo lo mejor posible. The act must be committed with the intent to intimidate or coerce a civilian population or influence the policy of a government by intimidation or coercion. Entonces, lo que quiere decir es que el acto, lo que sea que el crimen haya sido, sea con una bomba, una pistola o con un cuchillo, o simplemente hasta con palabras. El acto tiene que tener la intención de haberse hecho para intimidar o obligar al poblado civil o influenciar una póliza de gobierno con eso, con esa intención. Y en este caso es posible que digan que este acto se hizo para influenciar la forma en que las compañías de seguro actúan. Eso es lo que podrían usar para decir que esto fue en el primer grado, pero va a ser algo muchísimo más complicado porque en cuanto empiezan a introducir más temas, más factores que tienen que demostrarle a un jurado, hay más evidencia y hay más posibilidad de confundir a un jurado. Cuando lo más fácil de hacer es simplemente decir, esta persona apuntó una pistola
jaló el gatillo, tuvo la intención de jalar el gatillo, ese gatillo salió un proyectil, mató a la persona, eso es asesinato en el segundo grado. Pero una vez más, ¿qué es el castigo de asesinato del segundo grado y qué es el castigo de asesinato del primer grado? Cadena perpetua. Entonces sigue siendo el mismo castigo, y normalmente un fiscal que sabe cómo hacer este tipo de casos va a tratar de mostrar lo más simple posible, hacer un caso rápido, porque como podemos ver en el caso que acaba de terminar del señor Penny, el señor americano que atacó a un muchacho que estaba sufriendo de problemas mentales en el tren, y lo ahorcó hasta que murió el muchacho. El muchacho no tenía hogar, no tenía ninguna arma, simplemente estaba actuando loco. Y este señor lo agarró y lo ahorcó hasta que murió. Y el fiscal puso mucha evidencia que estaba más que nada confundiendo a la gente. Y el jurado determinó que esa persona que mató a alguien a sangre fría frente a docenas de testigos salió libre. ¿Por qué? Porque la fiscalía trató de hacer mucho. Hay que mantener este tipo de casos sencillos, simples, nada más demostrar lo que es absolutamente necesario, que apuntó una pistola, jaló el gatillo y alguien murió. ¿Y cómo afecta la naturaleza de los posibles cargos de terrorismo a la estrategia de la defensa? Si yo estuviera representando a alguien que está acusado de terrorismo con estos factores, los factores de que quería, según mi cliente, quería influenciar la póliza porque las compañías de seguro deben de cambiar la forma en que actúan, en que hacen negocios, eso yo lo usaría a mi favor. ¿Por qué? Porque yo estaría demostrando que no solamente mi cliente estaba frustrado y fue la víctima de abusos corporativos, todo mundo en el jurado ha tenido eso, y por eso es que mi cliente actuó de una forma que no era racional, no tenía la intención, estaba bajo un trastorno por todo lo que le hizo la industria. Entonces, no debe ser culpable de asesinato en el primer grado por terrorismo, debe ser culpable de haber cometido un crimen de pasión, y eso es un castigo más bajo. ¿Existe el riesgo de que estos cargos resulten en un juicio federal? Absolutamente. La forma en que el gobierno federal se involucra en cargos criminales, normalmente la jurisdicción de cargos criminales está simplemente para los estados. Cada estado determina qué es un crimen y qué es no. El gobierno federal se intromete en eso cuando se cruzan fronteras. Y como ya sabemos nosotros, este crimen pasó en Nueva York, pero lo arrestaron en otro estado. Entonces, lógicamente, viajó, y al viajar según lo arrestaron con un arma. Entonces, si esa fue el arma que se usó, ahí cruzó fronteras. También, si el arma que usó fue un arma que no fue fabricada en Nueva York, lo más probable es que no fue fabricada en Nueva York. Nueva York no es conocido como un estado de armas. Al comprar un arma de otro estado y traerla a Nueva York para cometer un crimen, ahí entra la jurisdicción federal. ¿Y cuál sería el impacto de estos cargos en las posibles penas en comparación con los cargos actuales? Nada más, la mayoría de las veces cuando se hace esto es por show, es para, según, darle a las víctimas su día en la corte para que puedan tener algún tipo de paz. Pero si lo convicten de asesinato en el primer grado en Nueva York y después de asesinato en la Corte Federal, esta persona no es el Señor Jesucristo y tampoco es un zombie, solamente tiene una vida y solamente puede cumplir una vida de cadena perpetua. ¿Qué elementos se deben demostrar para mostrar la culpabilidad en los cargos que ya se han presentado en contra de Luigi Mangione? Pues más que nada tienen que demostrar que él tenía la intención de tomar las acciones que tomó, que sería el apuntar una pistola en la dirección de un humano, jalar el gatillo, que eso causa que un proyectil salga y esa sea la causa de la muerte de la persona. Porque, por ejemplo, si la persona murió por un ataque cardíaco y no porque le pegó la bala, pues eso no es un asesinato. Pero si la causa de la muerte fueron las acciones que tomó el muchacho Luigi, eso es lo que tienen que demostrar para que tenga una convicción de asesinato. Pero el jurado siempre tiene la última decisión. El jurado puede hacer lo que se llama nulificación de juicio. Un jurado puede decir, vimos la evidencia demuestra que de lo que lo acusan pasó,
Pero después de haber visto toda esa evidencia y haber escuchado todo el testimonio, aún así, yo como miembro del jurado, yo voy a decir no culpable. Sea porque yo pienso que lo que hizo fue algo justo y algo que se lo merecía la víctima, o porque uno piensa que las leyes son injustas contra las personas que sean acusadas de esos crímenes. Por ejemplo, eso pasa muy seguido cuando son casos de marihuana, o simplemente porque no les cayó bien el fiscal. El jurado tiene todo el poder de dejar que el señor Luigi Mangione sea libre de estos cargos al decir que es no culpable. ¿Y qué tal las estrategias principales de la defensa? Pues lo más importante va a ser tratar de demostrar que esta investigación es corrupta. Es algo increíble que encontraron a este muchacho, creo que pasaron 4 o 5 días después de lo que pasó. La ciudad de Nueva York es una de las ciudades más grandes del mundo. En la ciudad de Nueva York hay muchas cámaras por todos lados y hay mucha forma en que el gobierno nos puede rastrear. En la ciudad de Nueva York hay muchísimos asesinatos y la policía de la ciudad de Nueva York no puede resolver más que el 35, tal vez el 40% de los asesinatos. Pero cuando es una persona como tú y como yo, los que son las víctimas, no les importa. Pero cuando es un billonario, ahí sí usan todo el poder que tiene como el gobierno. Entonces, eso es lo que yo atacaría. Está algo muy peculiar que para esta víctima, según lo encontraron a mi cliente inmediatamente, pero no pueden encontrar a asesinos, no pueden encontrar a violadores, de cosas que también pasan en cámara, que también tienen toda la información de dónde viven, qué tren usaron, qué carro llevaban. A esos no los encuentran, pero este muchacho lo encontraron en estados muy lejos y todavía tenía la evidencia. Esto parece que plantearon evidencia, que eso es lo que estaríamos peleando como una defensa. Esto no concuerda con la forma en que normalmente estas investigaciones se procesan. ¿Y usted piensa que la defensa podría tener alguna evidencia que se pueda utilizar a favor de Luigi Mangione? Pues idealmente la evidencia, la defensa no tiene que presentar nada de evidencia. Aquí el Estado, el gobierno son los que tienen que demostrar que un crimen sucedió más allá de una razonable y no hay ninguna obligación del acusado que presentar una evidencia. En otros países que son no tan avanzados, sí, uno tiene que demostrar que es inocente, pero aquí uno es inocente hasta que el gobierno demuestre que es culpable más allá de una duda razonable. Una vez dicho eso, lo más probable es que van a tratar hay 2 posibles estrategias. Demostrar que no fue él, absolutamente no fue él. Él estaba en otro lugar. Él tenía, puede verificar que no estaba cerca de este incidente. Simplemente lo están confundiendo porque muchas personas se ven como él y lo único que podemos ver es una persona enmascarada y se le ven las cejas y esas cejas ni siquiera son las cejas que tiene el señor Mangione. O la otra va a ser que él estaba bajo un trastorno emocional por todo lo que le pasó a él, por lo que le pasó a él cuando tuvo sus cirugías. La cirugía de la espalda es una de las cirugías más invasivas que existe. Le cortan literalmente, a uno le cortan desde el cuello hasta casi hasta sus nalgas. Le abren todo. El sistema nervioso está expuesto y según expertos dirían que al cerrar eso, después de esa cirugía, cambia la forma de pensar de alguien. Hay personas que han dicho que después de que tienen esa cirugía, pueden tocar el piano, en serio, pueden hacer cosas que antes nunca pudieron haber hecho. Entonces, también hay muchas personas que dicen que después de la cirugía tienen paranoia y piensan que hay cosas contra ellos, que alguien los quiere atacar. Entonces, esa sería una de las estrategias, el traer expertos y decir, esto fue causa de la cirugía. Él nunca tuvo la intención de hacer esto. Lo que pasó es que su mente cambió, que fue un efecto secundario de la cirugía que recibió. Y pues esto pasó y no fue su intención, porque él no tiene control de lo que está pasando en su mente. Algún tipo de una defensa de no tener las capacidades mentales que tenía antes de la cirugía. ¿Y existen factores que podrían influir en una reducción o modificación de los cargos presentados contra Mangione? Sí, siempre hay esos factores. Por ejemplo, en este caso, si el hecho de que si la cirugía tuvo ese efecto en él, eso no quiere decir que no es culpable. ¿Por qué? Porque el ser inocente por trastorno mental es una defensa muy difícil. Lo que se tiene que demostrar es que la persona
no sabe la diferencia entre lo que es malo y lo que es bueno. Por ejemplo, cuando alguien piensa que está haciendo algo porque Dios le dijo que lo haga y eso es lo correcto que hacer. Pero si uno dice, Dios me dijo que yo mate a mi hijo, pero yo sé que el asesinato es algo malo, eso no es suficiente para una defensa de trastorno mental, de estar loco. Lo que sí ayuda es como mitigar el castigo para negociar con la fiscalía y decir, esta fue la razón que cometió ese crimen, en lugar de darle 25 años de prisión y a cadena perpetua, simplemente darle 5, 10 años con tratamiento, que tome sus medicamentos. Ese tipo de mitigación no quiere decir que es no culpable. Más que nada quiere decir hay que reducir el castigo y eso se hace por negociación. ¿Y qué testigos podrían ser clave en este caso? Pues va a ser el testigo que lo encontró, el empleado de McDonald's, que decir que ese fue él. Van a ser varios testigos, más que nada oficiales, que hicieron toda la investigación. Van a tener que determinar cómo saben que él es la persona que está en el video y de ahí fue a agarrar una bici y de ahí se fue al parque. Y todos esos testigos que van a demostrar cómo lo rastrearon punto a punto a punto. Entonces, esto va a ser muchos testigos técnicos y obviamente va a ser un caso que va a durar mucho tiempo. ¿Y existen algunos testigos clave para la defensa, piensa usted? Pues más que nada van a ser expertos para demostrar que él no estaba en sus 5 sentidos. Sé que en Nueva York ya solicitó la extradición de Pensilvania a este estado y la defensa se opone. ¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales el juez podría bloquear su extradición? Normalmente los factores que se tienen que determinar en una extradición es la persona que dicen que es, y de lo que lo acusan es un crimen en el estado donde estamos. Entonces, en Pensilvania van a determinar, lo están acusando de esto. Eso en sí es un crimen y esta es la persona que están buscando. Entonces, creo que ahí, más que nada, la extradición va a suceder, pero lo que están pidiendo van a pedir una audiencia de extradición. ¿Para qué? Para poder empezar a descubrir evidencia. Porque normalmente la fiscalía no tiene que dar nada de evidencia hasta que el caso está formalmente acusado frente a un gran jurado. En inglés dice indictment. Entonces, hasta que ese paso suceda, no tienen que dar absolutamente nada de evidencia. El tener esas audiencias, una audiencia de prueba, que es una audiencia preliminar, o en ese caso una audiencia de extradición, nos ayuda a empezar a ver qué evidencia tiene el gobierno, porque es algo muy injusto, pero es legal que el gobierno esconde evidencia hasta el último momento. ¿Y qué derechos tiene entonces el sospechoso durante este proceso de extradición? Tiene derecho a esa audiencia y si el gobierno no se presenta o no puede demostrar que él es la persona que buscan y lo que lo acusan son crímenes, entonces en ese momento la Corte de Pensilvania lo puede sacar libre. No quiere decir que tiran los cargos, nada más quiere decir que no lo van a estar deteniendo hasta que él se pare en Nueva York y lo arresten en Nueva York. Entonces, ¿cuáles derechos tiene Luigi Mangione durante el proceso judicial que deberían protegerse? Siempre tiene el derecho a mantenerse callado, que nada se use en su contra, tiene derecho a su abogado, tiene derecho a que el Estado pruebe de lo que lo acusan. Por ejemplo, en este caso, la extradición no tiene que ser más allá de una duda razonable, tiene que ser una probabilidad más alta que no, pero aún así el gobierno tiene que presentar evidencia. Entonces tiene el derecho el forzar al gobierno a presentar esta evidencia, no simplemente el tomar la palabra del fiscal. Y como abogado, si usted fuese el representante legal de Luigi Mangione, ¿le diría que hable con los medios o que permanezca en silencio? Absolutamente no, todo tiene que mantenerse calladito. ¿Por qué? Porque el gobierno puede usar todo lo que uno dice en su contra y siempre lo van a sacar de contexto. Cuando el muchacho está diciendo que esto es un insulto a la inteligencia del pueblo americano, van a decir que sí, él está involucrado en esto porque es un activista, cuando la realidad es que esto es un insulto de la inteligencia del pueblo americano. ¿Por qué? Porque qué locura que pudieron encontrar a este muchacho en 4 días, pero no pueden encontrar a los cientos, y si no son miles de otros asesinos en Nueva York que han estado buscando por años. Y en cuanto a su abogado, ¿cuál será su enfoque para manejar el caso de Mangione?
En este momento, sin saber nada de evidencia, el enfoque va a ser, él no fue y no hay evidencia. No tienen nada que demuestre que mi cliente está vinculado con esa tragedia. Sí, a uno le dice que es tragedia porque a veces algunas personas, pues, lo que les toca es lo que les merece. ¿Y qué piensa usted de todo el apoyo que Mangione ha recibido en las redes sociales? Muchas personas catalogándolo como héroe. Mira, algo muy interesante que yo me he dado cuenta desde vivir en este país es la diferencia en cómo estas personas ultramillonarias, billonarias, caminan como si nada. En nuestros países, cuando una persona tiene tanto dinero, tiene que invertir en seguridad, tiene que invertir en guaruras, en protección. No es gratis el disfrutar de las cosas que tú y yo podemos disfrutar. Tú y yo podemos ir al súper, podemos caminar por las calles. Un billonario en los países de Latinoamérica, en los países de Asia, no pueden hacer eso. Tienen que protegerse, tienen que vivir aislados. ¿Por qué? Porque todo lo que han abusado de la sociedad, ese es parte del costo. Aquí en Estados Unidos parece que como si nada, caminan como si fueran libres. Una persona que es una celebridad, como Michael Jackson o Bad Bunny, o cualquier persona que es súper famosa, no puede simplemente ir al Starbucks por un café. Es imposible. Viven una vida aislada y es el precio que pagar por ser tan famoso. Y parece que estos billonarios en Estados Unidos han tenido el lujo de poder vivir como el resto de nosotros y ahora pues van a tener que empezar a pagar por su seguridad. Y a mí me sorprende que esto no pasa más seguido por la inequidad. La forma en que esta persona, según que fue la víctima, su salario era 10 millones de dólares al año. Eso quiere decir que cada semana esa persona gana $200,000 cada semana. Eso es lo que gana un doctor en un año. O cada día, creo que $200,000 al día. ¿Tú piensas que alguien que gana $200,000 al día puede caminar como si nada? Obviamente la sociedad está cambiando y cuando este tipo de personas están en contra de que las personas tengan salud, que tengan cuidado médico. Si vamos a Cuba, no importa si eres billonario o vives en la calle, tienes acceso a cuidado médico. Es un derecho fundamental. Pero en Estados Unidos, si no eres billonario, tu vida no vale. Entonces, cosas así, tristemente, pasaron. ¿Por qué? Por la inequidad, por el hecho de que hay gente que puede ganar $200,000 en un día y hay personas que no tienen ni para comprarle medicamentos a sus hijos. Entonces, en este caso, sí hay muchos puntos a favor de Luigi Mangione. Yo creo que sí, creo que la sociedad está a favor de él y por eso es que el juicio va a ser extremadamente difícil. Si las personas están siendo elegidas para este jurado, les van a examinar todo en las redes sociales. Y si pusieron un like en algo de que diga que hay que liberar a Mangione, los van a quitar de ese jurado. Entonces, lo mejor va a ser, ojalá, y las personas que están a su favor, que no digan nada y no den evidencia para que los tiren del jurado, porque va a ser extremadamente difícil encontrar 12 personas que no sepan nada de este caso. Entonces, es mejor no decir nada si viven en Nueva York y quieren ayudar. Interesante. Y finalmente, ¿cuánto tiempo piensa usted podría tardar este proceso judicial? Esto va a tardar meses, si no es años. Esto simplemente para preparar el caso y esté listo para un juicio, les va a tomar unos 6 meses a la fiscalía. Y eso es si quieren empezar a ir rápido, porque normalmente, como le negaron la fianza, él puede estar ahí preso indefinitivamente. Hay personas que mueren esperando su día en juicio en las cárceles. Y es interesante mencionar la abogada que ya él contrató acá en Nueva York, una ex fiscal del distrito de Manhattan. Una de las mejores abogadas del país. Su esposo está representando a Puff Daddy. O sea, son una pareja poderosa en las leyes y son muy conocidos y obviamente siendo ex fiscal, ella va a saber exactamente cómo funcionan los procesos y cómo funcionan las pólizas de los policías de Nueva York y va a saber todo lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. Perfecto, licenciado Chada Jiménez, como siempre, muchísimas gracias por su fiel colaboración. Muchas gracias, señor. Que tenga un buen día. Y bueno.
Y bueno, pues el abogado de Luigi Mangione, el licenciado Thomas Dickey, ha dicho que aún no ha visto pruebas suficientes para identificar al joven como el responsable del brutal asesinato de Brian Thompson y prevé que su cliente se declare no culpable de todos los cargos criminales presentados en su contra, tanto en Pensilvania como en Nueva York. A Mangione se le ha negado la libertad bajo fianza en Pensilvania y está luchando contra la extradición a Nueva York. Y según el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, hay indicios de que Mangione podría renunciar a su extradición a la Gran Manzana esta semana. El asesinato de Thompson, esposo y padre de 2 hijos, ha dejado al descubierto la furia de muchos estadounidenses hacia la industria de la atención médica y ha sembrado el miedo en los altos ejecutivos de todo el país. Y el informe de inteligencia del Departamento de Policía de Nueva York advierte que la retórica en Internet podría señalar una amenaza elevada para los ejecutivos en el corto plazo. Antes de terminar, como siempre, déjeme saber lo que usted piensa sobre el caso. ¿Debería Luigi Mangione ser extraditado a Nueva York y acá acusado de asesinato en primer grado? Déjeme su respuesta en la parte inferior de este video, ya que siempre es súper interesante saber su opinión. Yo estaré pendiente de sus comentarios y seguiré la conversación. Eso es todo por hoy, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. Y siempre recuerde suscribirse a este canal en YouTube. Nos vemos en una nueva edición de ENI con más, un breve informativo, siempre con la verdad.